Esto es Dealers de Opinión. En esta ocasión tendremos una edición especial para llevarte un resumen de las noticias más importantes que han sucedido en Yucatán y alguna que otra a nivel internacional para que tú puedas terminar este año 2024 bien informado. Tendremos que empezar primero con los diferentes operativos que se realizaron en Yucatán para detener a principales cabecillas y altos mandos de grupos criminales en Yucatán. Si bien hemos hablado en diferentes programas de que las familias o familiares se rumora que siguen estando en Mérida, que por eso se tiene la seguridad, la realidad es que puede ser que así sea cierto. Primero tenemos que empezar con la detención de Paulino, aquel principal operador de 3 centros nocturnos, 2 ubicados allí en Canacín y uno más en la carretera Mérida-Cancún. El personaje fue detenido en Medellín, Colombia, y justamente también se revisaron al menos 6 predios en diferentes puntos en Mérida para poder liberar a 8 víctimas que eran de origen colombiano. Sí, usted sabe bien, se dedicaban a eso de las actividades en los centros nocturnos. También otra persona que fue detenida en Yucatán durante este año fue Aldrin, quien era integrante del grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien comandaba la zona de Manzanillo, Colima, pero que estaba aquí en el norte de Mérida y que se rumoró que era un inversionista de la Plaza La Isla. Pero no solamente eso sucedió, también hubieron grandes obras que se estuvieron realizando este año 2024. Y tiene que ver primero con la remodelación que se realizó en el Estadio Cuculcán. En el Cuculcán se realizó, por supuesto, toda una remodelación que comenzó a finales del año pasado, pero que finalmente ahora se dice que será en 2025 cuando sea reinaugurado. Esto provocó que los Leones de Yucatán fueran trasladados al Víctor Cervera y que justamente este lugar allá en Canacín sufriera una gran remodelación a prisas, porque si no, los Leones no tenían sede para poder jugar. Pasemos también al mes de febrero, porque fue durante el mes de febrero que hubieron política. Sí, hubo grilla también este año y es que se comenzaron a registrar diferentes candidaturas. Se confirmó la alianza entre el PRI y el PAN en Yucatán, por lo cual en el gobierno del estado se registró Renán Barrera Concha. Por parte también de Morena, recordemos que estaba ahí en vilo si iba a ser Verónica Camino, si iba a ser Rogelio Castro o iba a ser Joaquín Díaz Mena. Al final se determinó que sea Guacho y Guacho abanderó junto con el Morena, el Partido Verde y el PT, hicieron esta alianza. Y finalmente, Vida Gómez de Movimiento Ciudadano, de forma solitaria, decidió registrarse y entrar a la jugada después de estar 3 años como diputada local, además como dirigente del Partido Naranja en Yucatán. Mientras tanto, en la alcaldía de Mérida se había registrado Rommel Pacheco después de no ser ahora sí que el elegido y se pasó a Morena. Cecilia Patrón confirmó su proyecto para llegar a Mérida. Y por el otro lado, ahí un joven, Gerardo Ocampo, se registró en esta candidatura. También el partido que estuvo allá haciendo de las suyas fue el PRD, que al final Tina Tuyub terminó cediendo con Joaquín Díaz Mena. Finalmente, en el mes de marzo iniciaron las campañas y no solamente a nivel local, sino también a nivel federal, en donde Claudia Sheinbaum fue la elegida después de todo un proceso que se registró en el 2023. Ahí finalmente decidieron que Claudia sea la heredera al trono con ahora sí que la salida de Andrés Manuel López Obrador. Después de 6 años prácticamente de estar al frente del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador se despide de la presidencia de la República y finalmente Claudia empezaría su proceso de campaña para poder llegar a la silla presidencial. También en ese camino tuvo que enfrentar los dimes y diretes que expresaba Xóchitl Gálvez, quien fue finalmente la candidata del PRI, PAN y PRD en esta alianza en la cual en algunos municipios y algunos estados no lo veían bien, pero también Movimiento Ciudadano decidió registrar. Recordemos que Samuel García iba a ser el bueno, pero al final lo bajaron por una situación en donde no permitió el Congreso de Nuevo León que fuera el candidato presidencial. Y ahí, a última hora, entró Jorge Álvarez Maínez con sus canciones, con sus... ahora sí que si Movimiento Ciudadano fuera una discografía, sería todo un éxito seguro en México. Y en las campañas así fue. Al final con las canciones se fue ganando popularidad para lograr casi 6 millones de votos al final de esta elección.
También durante el mes de marzo se registraron diferentes incendios. Y aquí voy a hacer un breve resumen de lo que sucedió en los incendios en 2024. Primero tendremos que empezar con aquel incendio que usted recordará ocurrió en Plaza Altabrisa, en donde la sala de cines VIP se consumieron por completo. Tuvieron que llegar ahora sí que varias pipas a la zona para poder sofocar las llamas de este intenso, ahora sí que incendio que se generó en esta zona comercial. Durante, si no estoy mal, las primeras horas de la madrugada fue cuando comenzó. Y así es como prácticamente se puede poner en el top 2 del incendio más voraz que se registró en 2024. Pero no solamente ahí, sino también recordará la movilización policíaca y de bomberos que se registró en Torre Banamex, en donde en el 5º piso se registró pues, un incidente en donde se creyó que había un operativo policíaco porque hasta el helicóptero estaba rondando. Al final fueron daños menores lo que se registraron. Y bueno, en recientes días, uno de los que se ha registrado fue una explosión allá en el Hotel El Conquistador en Paseo de Montejo, en donde en el área de la cocina hubo una explosión y se confirmó a una persona herida. Sin duda, un año de explosivos. Una de las situaciones de mayor tragedia que se pudieron haber registrado en Yucatán durante el mes de marzo fue el ataque que sufrió el comediante Taco de Ojo. Fue justamente en ese mes en donde dos sujetos se acercaron allá en Ciudad Cauquel, justamente cuando el comediante llegaba a un domicilio que tenía. Una persona se baja con un cuchillo en la mano y comienza a atacar en varias ocasiones al comediante, provocándole severas lesiones en manos y pecho. Gracias a que estaban personas cercanas y también sus familiares, pudo ser llevado de emergencia al hospital IMSS allá en Ciudad Cauquel. Fue atendido también en otros hospitales privados y fue intervenido por especialistas para que pueda salvarse la vida. Afortunadamente, hoy podemos decirles que Taco de Ojo se ha recuperado de esta situación, pero también las investigaciones dieron como resultado la detención de 2 personas ejecutoras de este atentado contra el comediante. Pero hasta ahorita no se sabe quién habría sido la persona o el autor intelectual de esta situación. Una más se registró con el Tren Maya. Si bien el Tren Maya se ha consolidado este año como una de las obras principales en la península de Yucatán, también registró su primer incidente cuando se descarriló después de salir de la estación de Tella. Y es que aunque no se volcó, sí se descarriló y esto generó diferentes críticas sobre el mantenimiento, las instalaciones, sobre todo porque no tenía mucho tiempo de haberse inaugurado. Pero usted díganos, ¿ya se subió el Tren Maya o todavía no? Durante el mes de mayo se registraron diferentes apagones en la ciudad de Mérida. Entre ellos, el más importante ocurrió en la zona de Cordemex. En Cordemex, los vecinos cansados de los apagones y de las fallas de esta disque empresa de nivel internacional, la Comisión Federal de Electricidad, pues ¿usted qué cree? Se fue la luz y ellos decidieron cerrar la carretera o el inicio de la carretera Mérida Progreso allá a la altura de Plaza Grande y esto generó un caos impresionante de tráfico. Finalmente, y después de que llegara la comisión y que estuvieran ahí los vecinos exigiendo pues el servicio adecuado, pues se restableció la energía. Pero ese mismo día habían otros apagones que se habían registrado en Chuburná, San Pedro Uxmal y también al sur de la ciudad de Mérida, entre otros diferentes apagones, lo que sin duda nos llevó a la crítica sobre dónde está realmente el mantenimiento del sistema eléctrico, dónde está la actualización de los diferentes, ahora sí que generadores que están en establecimientos y que también se ha permitido el que varias zonas habitacionales que tenían un destinado que sean casas, se han convertido en zonas comerciales, generando un mayor consumo de energía y posibles afectaciones que seguro, más que una familia yucateca, perdió un artículo electrodoméstico por estos apagones que se registraron. Accidentes y accidentes, ¿cómo no señalarlo en este 2024? Y es que el Vaivén no dejó de chocar y eso que estuvieron algunas zonas prácticamente algunos informes de accidentes ya no se llegaban a los medios de comunicación. Uno de los principales accidentes que se registraron en este transporte público que se dice que iba a ser más seguro, más eficaz, fue cuando un transporte justamente de la ruta Conchem se impactó contra la caja de un tráiler allá en la Mérida Progreso, en donde
terminó completamente destrozado en la parte central y al menos se reportaron 10 personas lesionadas, siendo trasladadas al menos 3 debido a los golpes en cabeza, brazos y cadera. Esta situación sucedió durante la noche cuando se dice que el operador, el conductor de este transporte, dormitó y al momento de dormitarse se pegó hacia su izquierda, impactándose contra un tráiler que estaba estacionado con intermitentes y que lamentablemente hubieron lesionados. El chofer afortunadamente fue hospitalizado, atendido y salió salvo de esta situación. Esta es la situación que ha pasado en donde los accidentes en el vaivén no han parado y esperemos que en 2025 puedan ser atendidos. Durante el mes de junio finalmente terminan las campañas y se da el momento de decisiones. Se registró justamente el 2 de junio y finalmente tuvimos algunos resultados preliminares. Se confirmó la victoria de Morena en Yucatán. Finalmente, Morena llegó al gobierno del estado y Joaquín Díaz Mena se alzó la victoria con más de 600,000 votos. Y también en la alcaldía de Mérida, el PAN refrendó su victoria y su, sin duda, imperio que tiene la capital yucateca. Ahí Cecilia Patrón se levantó, ahora sí que con la victoria, con una votación también histórica. Durante el mes de julio, fue un mes activo. Se registraron ya la época de huracanes y Beryl llegó con toda su intensidad. Un huracán que comenzó a formarse en el Mar Caribe, que llegó a su máxima como categoría 3. Finalmente chocó tierra como categoría 2 y en Chemash, en donde Dealers de Opinión, donde Fernando Salvador y su servidor hicimos una cobertura especial en Chemash. Esperamos a las 5 de la mañana justamente con la intensa llegada de los vientos y de la lluvia. Este huracán se temía que cruzara completamente todo el estado de Yucatán y generó, por supuesto, una activación. Las gasolineras, usted recordará, fueron aseguradas, arropadas. Varios establecimientos y negocios tuvieron que poner cintas, maderas y asegurar puertas y ventanas para evitar alguna afectación severa a su propiedad o a su patrimonio. Operativos y más operativos. Juntamente el mes de julio se registró un operativo importante sobre algunas financieras defraudadoras. Allá en la colonia Montecristo y Maya se detuvieron a 2 personas y se incautaron diferentes computadoras en donde se tenía lo que se cree un tipo de call center donde había fraudes y donde hacían pasarse como una financiera, pero finalmente no. Así que hay diferentes personas que denunciaron a estas personas y lo curioso es que estaban en colonias, digamos, en el norte, como la colonia Maya y Montecristo, repito. Agosto llegó y también llegaron los Juegos Olímpicos. Francia fue la sede principal y, cómo no, que había mucha especulación sobre cómo iban a ser esta edición de los Juegos Olímpicos, por supuesto, después de la pandemia. Usted recordará que fue muy difícil afrontar diferentes circunstancias en esa época, pero en Francia se vivió una fiesta y una manera diferente, porque por primera vez el desfile de las diferentes, ahora sí que delegaciones de las naciones fue a través de barcos y recorrer el río Serna, y que también ahí se hicieron diferentes competencias en donde había la duda si estaba realmente limpia el agua en esa zona. Quien se alzó con la victoria en las mayores medallas ganadas fue Estados Unidos con 126, pero la deplorable presencia de México con únicamente 5 medallas, ninguna de oro. Pero también durante la época de huracanes, cómo no recordar el tema de la disputa entre Poseidón y el Chac. Justamente con Beryl ahí se comenzó a hacer un poco de popularidad, pero entre el Chac decidieron no quedarse atrás e inauguraron esta estatua que finalmente tuvo que ser retirada cuando el huracán Milton llegó, porque pensaban que se iba a ir con el huracán y con los vientos que tenía este huracán categoría 5. En septiembre llegó y, por supuesto, también la yucateca Hilda Cota en los Juegos Paralímpicos fue el orgullo principal de esta competencia. Hilda representó a no solo México, sino a Yucatán y también fue bien recibida su medalla. Ella, sin duda, siendo parte de la delegación de los Paralímpicos, demostró una vez más que en Yucatán lo que se requiere es mayor inversión al deporte y el apoyo a los atletas paralímpicos. En octubre, la principal tragedia que sucedió en Yucatán fue la muerte de diferentes pescadores en las costas de Progreso. Iniciando octubre, también se registró generación de este huracán, usted lo sabe bien, Milton, quien llegó justamente a ser en 24 horas
ser una tormenta tropical a categoría 5. Se generó en el centro del Golfo y fue rodeando prácticamente las costas de Yucatán. En Días de Opinión y por supuesto su servidor le llevamos la información junto con Fernando Salvador y ahí el apoyo de Leoncio para poderles llevar el impacto de los vientos y de la lluvia que se registraban en la zona de Chelem, en una cobertura especial que se realizó por Telchac Pueblo, Progreso, Mérida y recorridos que se hicieron. Justamente recuerdo que estábamos aquí apenas grabando el programa cuando se emitieron las alertas naranja y roja para entonces alertar que el huracán iba a pasar muy cerca de las costas de Yucatán. Pero eso no fue oportuno y fue la crítica constructiva porque hubieron 2 embarcaciones que se perdieron y recordemos aquellas imágenes en donde pues la Sedena, donde la Marina principalmente dice que visibilizó a un pescador, pero que lamentablemente falleció cuando llegaron las embarcaciones a intentar rescatarlo. Finalmente se detuvieron la búsqueda y el cuestionamiento estaba porque en esos días posteriores la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un evento en el Puerto de Progreso en donde se le pidió que haya mayor equipo de rescate para en caso de emergencia. Usted recordará el caso del niño de Cauquel. ¿Cómo olvidar este caso? Fue cuestionado debido a que parecía todo un montaje. Recuerdo que estaban los medios de comunicación, los reporteros, incluso en la comisión de búsqueda, allá en la zona justamente de Susulá, en los montes cercanos a la Mérida Tetis, y también en la zona de Cauquel. Ahí estuvimos también informándole de la búsqueda que estaba realizando su familia y diferentes autoridades, pero que en medio del monte y al lado de prácticamente los buscadores, el pequeño apareció como si nada. Y lo peor es que también la polémica hubo porque se dice que se politizó debido a que tenía una playera azul y la terminan quitando y tiene pues una playera de la campaña del gobernador Joaquín Díaz Mena. Lo curioso fue que hubieron diferentes investigaciones el día posterior, pues se dijo que el niño realmente no estaba extraviado, sino que una persona y conocidos de la familia de este pequeño pues lo habían mantenido en resguardo y que también querían afuera a esa persona que lo había tenido en resguardo porque habían diferentes denuncias. Se cerró el periférico en esa ocasión, pero no se supo más si realmente sacaron de la comisaría a este sujeto que incluso una señora negó haber visto al niño cuando las cámaras de vigilancia confirmaron que sí lo había visto y que lo ayudó a esconderse de sus padres. Para cerrar finalmente este resumen informativo del 2024 de las noticias más importantes, nos vamos al mes de junio, al noviembre, porque llegó finalmente la Feria Ixmaquil y es que fue una de las principales acciones que se dedicó a hacer Joaquín Díaz Mena, a preocuparse y atender. Y como no, una de las cosas que se hizo viral fue la remodelación de los baños, la llegada y el concierto más popular que fue el del grupo Fuerza Régida, con más de 40,000 personas que llenaron el Centro de Espectáculos Montejo. También la gran presencia que tuvo Santa Fe Clan y el espectáculo que dio, entre otros eventos y cartelera que se regresó. Pues se registró también el aniversario del castillo de esta embotelladora, la reapertura del Palenque y también una gran afluencia. Terminamos porque también tiene que ver con, a nivel nacional, internacional, en Estados Unidos se registraron las elecciones justamente de cambio de presidencia en ese país. Joe Biden terminó declinando y entró pues su vicepresidenta Kamala Harris por el partido en donde pues está gobernando actualmente todavía en Estados Unidos. Pero Donald Trump no se quedó atrás y después de un atentado y un segundo atentado que sufrió, se terminó alzando con la victoria después de las votaciones. Esto pues será en 2025 cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero. Bueno, pues en diciembre también tenemos que hablar de lo que sucedió y es que hay premio para la bofetada del año, que fue justamente la que dio Víctor Cervera Pacheco a Dafne López allá en Palacio de Gobierno. Usted recordará este tema pues polémico que terminó en que Víctor Cervera ahora sí que presentara su renuncia al gobernador Joaquín Díaz Mena y que finalmente se presentara pues a un expanista que fue amigo de Juancho Díaz Mena allá por el año 2015, que era Salvador Vitelli y que ahora es el nuevo director del Instituto Yucateco de Emprendedores. Y es que el gobernador hizo una expresión de que ojalá que no tenga que estar dando en cada mañanera pues un nuevo nombramiento debido a esta situación que se registró. Si bien el gobernador ha estado realizando diferentes foros, diálogos y actividades que pues eran parte de una identidad de los gobiernos priistas, esto no le ha restado popularidad, pero sí en diferentes momentos fue
yo puedo calificarlo así, un ingreso de Joaquín Díaz Mena complicado, tenso, pero que ha salido a flote, pero que también pues, se registró en este mes de diciembre por la aprobación de la ley de ingresos y egresos, que esto llevó al tema del reemplacamiento. ¿Usted qué opina respecto al reemplacamiento? Aquí en Diles Opinión le hemos dado nuestra opinión, pero pues la escuchamos porque pues, ha sido un tema polémico. Y bueno, para terminar, sin duda, durante el mes también se registraron diferentes asaltos. Usted recordará las diferentes olas de asaltos que se registraron allá por la época del Buen Fin, entre los finales de noviembre y diciembre, y que esto llevó a que al menos 5 tiendas de la cadena OXXO tuvieran que estar ahora sí que siendo investigadas, y tiendas también, porque pues a diferentes motociclistas llegaban con presuntas armas que eran realmente réplicas, y que esto detonó pues una situación de inseguridad e incertidumbre en el estado. Pero bueno, eso es parte de la información que tenemos de este resumen que hemos hecho. Si usted considera que hay un tema, que hay una información, que hay una nota que se nos haya ido a lo mejor en este amplio resumen que le presentamos, déjenlo aquí en el comentario para que podamos igual destacarlo, y le agradecemos sin duda que nos dé su comentario. Esto fue Dealers de Opinión, un resumen especial de las noticias más importantes que han sucedido en Yucatán este 2024 que ya está a punto de expirar, y que aquí, en toda la producción que realiza Voxuberos, en todas las cadenas hermanas, en todos los espacios informativos, les agradecemos, y en especial aquí en la mesa de Dealers de Opinión, le agradecemos que nos haya sintonizado en este año, porque también en este año hemos comenzado este proyecto, el cual esperemos tenga una larga vida. Les deseamos un muy feliz y bendecido 2025. Hasta pronto, soy Rodrigo Vázquez. Esto fue Dealers de Opinión.